El canciller de Guatemala, Mario Búcaro, indicó que se busca emplear protocolos de ayuda humanitaria temporal para migrantes procedentes de Sudamérica, especialmente a venezolanos. Búcaro indicó que se tiene el dato aproximadamente de 1.500 personas migrantes transitando por el país. Bueno, tenemos varios programas de retornos voluntarios que son fundamentales. Por supuesto, la autoridad migratoria trabaja en evaluar las condiciones en las que se encuentran. Muchos de ellos necesitan atención básica, que es de agua, baño, sanitización. Entonces estamos trabajando ahora, por eso venimos al Congreso, para formar una mesa interinstitucional y hacer una mesa que nos permita poder mitigar la ayuda humanitaria temporal que ellos necesitan en su paso por Guatemala. El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, Conamigua, indicó que la frontera de Agua Caliente ha sido una de las que mayor registro ha tenido de ingresos de migrantes en los últimos meses, siendo en su mayoría ciudadanos de Venezuela. La mesa técnica temporal estaría conformada por las autoridades migratorias del país y otras instituciones que velan por los derechos de los migrantes en Guatemala. Hemos hablado de la difícil situación del Darién, de los riesgos que pueden presentar las personas que utilizan esta ruta para poder viajar de esa forma ilegal, no solo por el tema climático, sino también situaciones de crimen organizado que acechan constantemente y todos los riesgos. A pesar de esto, estamos viendo el constante flujo migratorio de sudamericanos, de varias personas que incluso núcleos completos están realizando este recorrido por esta ruta, por otras rutas también que son peligrosas, porque obviamente el hecho de hacer un viaje ilegal requiere de tomar atajos que no son los más transitables, los más seguros, y por lo tanto están en constante peligro también. Pero la situación, la crisis económica, la crisis política que viven varios países hacen que se arriesguen estas personas y que utilicen pues distintas vías. Guatemala se ha convertido en un corredor para muchos de estos migrantes que están buscando el sueño americano. Algunos se quedan varados en nuestro país. ¿Y qué hacer ante esta situación, Fernando? Porque vemos no solamente Sudamérica, sino también Centroamérica, que está en este constante flujo migratorio. Nuestros hermanos guatemaltecos también están siendo parte de las estadísticas con este incremento en la crisis migratoria. Hace algunas semanas analizábamos este tema desde la perspectiva de cómo el guatemalteco obviamente se convierte muchas veces en parte de ese flujo migratorio irregular y le toca vivir experiencias muy complejas a lo largo de ese viaje que cruzando México y llegando a la frontera con Estados Unidos, de verdad, si bien le va a nuestro hermano, hermana Chapina, pues logra llegar vivo, porque tenemos cuantas estadísticas realmente que ni siquiera eso se logra. Ahora sumémosle a todo este esquema de la migración nacional, de la emigración nacional, la migración que se está generando por parte de hermanos sudamericanos. Esto literalmente se convirtió ya en un punto de casi llegar a lo incontrolable para los países que son parte de ese corredor donde van transitando estos migrantes. Y Guatemala definitivamente, pues uno, no tiene la capacidad de estar recibiendo a tanto migrante venezolano. Dos, en esa falta de capacidad y de ofrecerle los servicios mínimos, servicios básicos para poderle atender como persona que es, hombres, mujeres, niños que van buscando, ¿qué cosa? Una mejor oportunidad de vida. Y nos damos cuenta cómo lo triste del caso es que vienen huyendo de países que han tomado modelos económicos que literalmente han destruido la posibilidad de tener un mejor presente y no digamos un futuro para sus connacionales. El caso de Venezuela es un caso tan interesante de analizar, puesto que si tú miras una Venezuela hace 20 años, 25 años, a lo que es hoy, realmente es un vuelco de 180 grados. No hay ni señas de la Venezuela de aquella época en donde su riqueza precisamente provenía de un buen manejo de su economía interna y su macroeconomía. Hoy, pues lo que tiene Venezuela es precisamente este modelo de venezolanos y venezolanas huyendo de ese territorio para buscar de alguna manera la forma de llevarle comida a la boca a sus hijos. Entonces es muy complicado, definitivamente para Guatemala ya se convirtió en un problema porque tenemos áreas como en Chiquimula, ya en Esquipulas, en donde
el desorden y el caos está imperando, la gente durmiendo en las calles, poniendo sus carpas, haciendo sus necesidades donde obviamente pueden. Y bueno, para la gente local, esto pues naturalmente se convierte ya en una problemática. Y ojo, cuando vemos lo que está aconteciendo, no solo en México, sino ya en Estados Unidos, con las ciudades que han recibido a una cantidad de flujo migratorio enorme, el caso que te pongo es el de Nueva York, en donde precisamente hay cientos de videos que circulan, en donde incluso el alcalde de neoyorquino planteaba que en menos de 30 días iba a colapsar el sistema de ordenamiento comunitario que tienen ahí en ese estado. Entonces, de verdad, este tema se está saliendo de las manos. Las autoridades de cada país deben establecer los mecanismos puntuales para poderle dar la atención a estas personas, porque son seres humanos y no podemos violentar el derecho humano a la vida, a la integridad, a la dignidad y, por supuesto, a el tema de migrar. Entonces, tenemos que ayudarlos, por supuesto que sí, dentro de la medida de nuestras posibilidades. Sin duda alguna. Hoy vemos, de hecho, no sé si ustedes lo han podido observar, pero hemos observado en los semáforos cómo están pues pidiendo dinero, claro, haciendo pues diferentes situaciones para poderse ganar unos cuantos quetzales en su paso y sobrevivir en este paso que hacen por Guatemala. Algo que me atrevería a decir que hasta el año pasado todavía no se estaba dando como se está dando ahora. Exacto. Que lo vemos constantemente en la ciudad de Guatemala, en varios departamentos que también están solicitando apoyo porque vienen con pocos recursos, en el camino se les termina y cuando están acá tienen que ver la manera de tener que comer, de tener algunas cuestiones que son básicas y también de poder hacer un guardadito para continuar su viaje, claro, porque totalmente. Muchos de ellos tienen como destino final Estados Unidos, no Guatemala, pero se quedan acá mientras ven qué hacen y es una situación bastante complicada la que están viviendo. Vamos a ir con una información también agregada sobre este tema, el flujo de migrantes de Sudamérica, de Centroamérica. Las autoridades han visto un incremento en el tránsito de migrantes en el territorio guatemalteco. Se encuentran trabajando para formar una mesa técnica de ayuda humanitaria que sea temporal para poder atender las necesidades de las personas. También se busca mitigar los efectos de ese paso de migrantes que han decidido buscar llegar a los Estados Unidos. Se estima que más de 1.500.000 personas se encuentran transitando por la frontera de Agua Caliente, 1.500, imagínense. En lo que va del año se han rechazado a 13.884 migrantes, 9.099 son provenientes de Venezuela, 1.089 de Ecuador y 1.069 de Haití. Así está la situación. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Fernando, ha dado a conocer que están pues planteando una ayuda humanitaria temporal para todas estas personas por la crisis que se está viviendo, el aumento del flujo migratorio también y pues de esta manera poder ayudarles hasta cierto punto, ¿no? El tema acá es qué tan sostenible puede ser, claro, porque vemos que este flujo va incrementándose cada vez más y que la crisis pues que se está viviendo tanto económica como política en sus países de origen tampoco es que se esté arreglando. Tal vez una estrategia que pueda permitirles recibir lo que normalmente cualquier ser humano puede necesitar para subsistir pues, los días que vayan a estar acá. El Estado debe de alguna manera brindar esa seguridad y ese apoyo a las personas, no solo guatemaltecos y guatemaltecas, sino que en este caso son extranjeros que han necesitado llegar al territorio guatemalteco buscando precisamente utilizarlo solo como un corredor. Es obvio y es perfectamente entendible que todos los venezolanos no tienen el interés de quedarse aquí en Guatemala. Si usted analiza qué es lo que acontece en la vida de todas estas personas que han huido desde el continente sudamericano, desde la parte sur del continente americano, obviamente lo que están buscando es el objetivo primario, como bien lo planteaba Sandy, de alcanzar ese sueño americano que única y exclusivamente se logra allá en Estados Unidos. Pero aquí en Guatemala ellos saben perfectamente que es un país que no les brinda las condiciones, las oportunidades como lo pueden lograr allá en Estados Unidos. Entonces creo, Sandy, que esta estrategia del Estado de poderles dar ese aporte, esa ayuda pues momentánea,
puede ser lo más inteligente, lo más prudente, pensando en función de que se está asistiendo a personas desesperadas, personas que no traen nada, personas que literalmente no tienen un centavo en la bolsa y necesitan la ayuda de quienes pasamos a la par de ellos, dándoles lo que podamos. Entonces, si el Estado realmente puede hacer algo, enhorabuena. La verdad que sí, yo creo que también ese es un punto muy importante de ir destacando. Y pues obviamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, por la situación que se está dando, es que lo ha planteado. Algunos indican, bueno, también el hecho de dar a conocer esta ayuda es abrir las puertas prácticamente de Guatemala. Pero también sabemos, si no se les apoya de alguna forma, las situaciones incluso de cuando tienen necesidad, por ejemplo, una persona que puede darse situaciones de delincuencia incluso, claro. Entonces puede ser una situación que puede ir agravando. Aparte de eso, son personas que no es que ellos estén pues con aquella felicidad abandonando sus países, pasa como los guatemaltecos, ¿no? Que la necesidad los obliga a buscar un mejor futuro y muchas veces es migrando de esta manera, donde no tienen comodidades. Muchos de ellos incluso duermen en banquetas, son situaciones inhumanas y yo creo que también qué bueno que el Estado busque la manera de poderles apoyar también porque no existe ese tipo de apoyo. Hemos tenido la Casa del Migrante, por ejemplo, que ha dado pues cierta ayuda también, pero recordemos que ellos viven mucho de donaciones también, no tienen como que un presupuesto para hacer este tipo de apoyo y pues son familias guatemaltecas, son guatemaltecos los que les donan a ellos para que ellos puedan funcionar y puedan brindar el apoyo también. Pero incluso entidades como la Casa del Migrante se queda corta en recursos en muchas ocasiones por este incremento tan considerable que se ha tenido también del flujo migratorio. Entonces, creo que el Estado de Guatemala sí debe buscar la manera también de atender este tema, no como una obligación, sino como un tema precisamente humanitario. Totalmente, Sandy. Mira, el Estado como tal está organizado para proteger a sus habitantes y sus habitantes tiene también dentro de esa conceptualización a cualquier persona que no necesariamente siendo originaria de nuestro país se encuentre dentro de nuestro territorio. Entonces, yo te puedo mencionar modelos de asistencia al migrante como lo que se da en México. Realmente tú tienes una emergencia en México a nivel de salud, un accidente, bueno, que necesitas cobertura en materia de salud y el Estado mexicano te brinda el apoyo, te brinda el aporte de una manera fabulosa. Incluso tienen programas desarrollados específicamente para darle esa estructura de ayuda, de apoyo humanitario a cualquier migrante que realmente lo necesite. Y tú te sorprendes cuando preguntas, ¿cuánto debo? ¿Qué tengo que pagar? Y no se preocupe, es parte de la política del Estado. Obviamente Guatemala tiene tal vez un mecanismo de poder implementar este tipo de estrategias muy distinta a lo que la República Mexicana ha logrado, pero puede realmente despertar un interés en las autoridades, no solo salientes, sino del próximo gobierno, para realmente entender que el flujo migratorio no va a cesar. La crisis que se está viviendo a nivel de Sudamérica no va a cesar. Y por supuesto las personas cada vez más quieren salir de donde están viviendo sin oportunidades de nada y lo que tienen que hacer realmente es pues canalizar sus energías para lograr ese objetivo que es llegar a territorio estadounidense. Así es. Bueno, con esto nosotros vamos a concluir el análisis de la noche. Gracias por siempre estar pendientes, Fernando. Siempre es un gusto. Que tengas una excelente noche. La mejor de las noches, Sandy, amigo y amiga televidente. Buen descanso. Vamos a ir a una pausa, regresaremos con información que está en desarrollo.